something is cooking. Barbecue Media. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada el día de hoy con Adriana Castellanos. Adriana no es Adriana con I, ¿vieron? Para los que la quieran buscar después para seguirla en LinkedIn, se lo recomiendo porque creo que ya tiene muchísimo contenido que darnos. Ella es la fundadora y CEO de Afinidata, lo cual nos va a contar muchísimo ahorita. Además, también tiene pues esta parte que quiere dar, ¿verdad? Ella formó parte del equipo de Techo, también ha estado involucrada en muchísimas otros proyectos sociales, al igual que Afinidata, que vamos a contarnos ahorita. Pero Adriana, gracias por tu tiempo. Yo sé que estás en otro país con miles de cosas, pero darnos una hora de tu tiempo para conversar y darle contenido a todos los emprendedores de tecnología o a todos los emprendedores que están buscando aprender de alguien como tú, que ya lo lograste, que ya validaste tu startup, ya tienes gente, ya estás, pues ganaste premios que ahorita nos vas a contar, pero lo más importante es cómo validar tu idea y lograr que sí resuelva un problema y que esté la gente, pues, o sea, desarrolla un modelo de negocio, y eso lo vamos a platicar hoy. Así que, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gustazo tenerte aquí conmigo. Marcel, qué alegrísimo compartir contigo. Ya te decía que he escuchado tu podcast y siento que es de muchísimo valor para toda la audiencia, no solo en Guatemala, sino pues en toda Latinoamérica y de habla hispana. Y es un verdadero placer, estoy emocionada por compartir hoy con tu audiencia y contigo un poco más sobre Afinidata. Qué buenísimo, buenísimo. Mira, yo te he visto en varias entrevistas, me enteré de que ganaste un premio de la ONU, también te entrevistaron en Banco Industrial, has estado en revistas y así, pero me gustaría que a la gente que no te conoce contarnos un poquito de Afinidata y también entender un poquito de tu background. Yo veo que te fascina la tecnología, has estado involucrada muchísimo en empresas en donde has venido a fungir el tema de, bueno, alguien que sabe tech y que viene a aplicarlo, pero contame un poquito de tu experiencia y cómo llegaste a la conclusión que el mundo necesitaba de Afinidata. Sí, a mí me encanta y gracias por hacerme esa pregunta primero porque siempre me encanta contar por qué surgió Afinidata, por qué me convertí en una apasionada de la tecnología, porque yo me declaro apasionada de la tecnología ahora, y cómo es que toda esta idea fue pivoteando porque no nació así, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo estuve muchos años muy involucrada en proyectos sociales. Yo estudié en un colegio católico y entonces me iba de misión cada año. Y en una de esas misiones fui a una aldea de Guatemala, se llamaba Nonío, y conocí a una niña que se llamaba Lupita. Y como por hacer conversación le digo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Y mi papá dice que aquí solo podemos cortar café. Y esa respuesta de verdad marcó mucho mi vida porque era como, yo no podía concebir que en el mundo los niños no tuvieran opción de decidir, digamos, qué quiero ser cuando seas grande. Yo estaba esperando algo como, quiero ser maestra, bombero, lo que quieras, ¿no? Y, y no, ¿verdad? Su respuesta fue como muy, ¿por qué me preguntas eso? Entonces, eso como que se quedó mucho conmigo y yo empecé a participar en muchos proyectos sociales, incluyendo el Techo, otras ONGs. Me convertí en ingeniera industrial porque yo decía, bueno, vamos a optimizar el proceso del café y mil cosas, ¿verdad? Entonces yo decía, pero siempre me sentía como, no es suficiente, no es suficiente. Volvía y algunas familias están bien y otras no. Y como que en esa búsqueda, eh, cuando estaba acá en mi maestría, vine a estudiar una maestría de negocios de impacto social acá a Colorado State University. Y la primera, te ponían a hacer un proyecto y la primera cosa que tú tenías que hacer era como investigar el problema a profundidad.
Yo ya había estado trabajando muchos años en tech y algo lo que me había llamado mucho la atención es que había mucha demanda por talento de tecnología. Digamos, el mercado se estaba moviendo hacia eso y pocos recursos humanos que lo llenaran. Entonces yo decía como, por aquí como que hay algo. Y entonces mi idea inicial era como, ay, hagamos una de estas escuelas, ya sabes, como Women for Tech o estos que te enseñan cómo programar. Entonces esa era mi idea. Había una en Perú que era súper famosa y esa era mi idea inicial. Entonces ellos como, no, pero tienes que entender el problema como de fondo. Entonces fui a las universidades y yo, miren, pero ¿por qué no hay más gente graduándose de tech si eso es como que lo que viene? Y me decían, no, es que no todos vienen preparados, las matemáticas, ¿verdad? Lo mismo me pasó en las secundarias y total, paré leyendo un artículo, un paper, porque cuando uno es emprendedor uno se pone a leer así como de todo, ¿verdad? Super cosas random, de todo. Entonces yo así como, me acuerdo que tuve un amigo que estudiaba biología y clonación, una cosa súper loca, ¿verdad? Y entonces me empezó a hablar de que si te clonaban, tu cerebro no iba a ser igual por la sinapsis y no sé qué. Entonces yo ese día me puse a leer de neurociencia y descubrí lo mucho que el cerebro se desarrolla en los primeros 5 años. Y era como, sí, o sea, esos años son súper vitales, sí, porque el cerebro es moldeable, todo este rollo que pues no voy a entrar tanto en detalle, pero me volví una apasionada como de todo este rollo de la neurociencia. Y entonces vimos que no había acceso a la educación en esos primeros años y es así como nace Afinidad, con la misión de dar y potencializar el potencial humano. Bueno, ajá, y en esa edad en específico. En esa edad en específico, claro. Sí, como desde los primeros 6 años, que es cuando te preparas con todas las soft skills para entrar a la escuela o al colegio. Claro. Mira, y cuando te sumergiste el problema de la educación, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es el reto principal? Porque tú estás resolviendo el problema, pero ¿de dónde surge el problema? ¿Será que es en la falta de acceso a internet? ¿Es la falta de acceso a nutrición? ¿Es la falta de acceso a escuelas? ¿O cuál es la problemática inicial? ¿Qué es lo que causa? Pues no tengo la respuesta, pero puedo hablarla desde mi perspectiva. Yo creo que hay muchas cosas, hay muchos ingredientes, pero para mí es sobre todo la falta de acceso. Y tenemos una misconception, digamos, y lo veo todavía en los programas que trabajamos, que la gente no quiere tener acceso o que quiere tener cierto tipo de acceso. Y la realidad en lo que yo he visto es totalmente diferente. O sea, las mamás quieren tener acceso a este tipo de recursos. Y si se los das, realmente lo utilizan y no solo lo utilizan, buscan cómo tener el acceso. O sea, yo creo que ponemos barreras y para este tipo de poblaciones algo muy importante que he aprendido es como, primero no somos tan diferentes, o sea, tenemos como common ground de todos queremos que nuestros hijos sean mejores, por ejemplo. Eso lo vemos como, no importa. Es naturaleza. Es naturaleza, sí. Segundo, todos queremos sentirnos apoyados, todos queremos sentir que esta solución está hecha para mí, en mis necesidades, y que no me estás imponiendo como qué es lo que yo tengo que hacer. Y tercero, como que depende de tu producto hacerme sentir bien y que estoy logrando, o sea, todos tenemos esta necesidad como de mi hijo está logrando algo nuevo o yo estoy logrando algo nuevo y tenés que construir sobre ella. Entonces, no es tanto como el acceso al internet o si, te juro que incluso con nuestras actividades educativas, los papás se ponen súper creativos, o sea, tal vez nosotros sugerimos papel y lápiz y ellos encuentran con qué hacerlo, o sea, también hay que darle a las comunidades la oportunidad que ellos creen y no asumir que porque le doy una herramienta que tal vez utilice internet, no la va a poder utilizar, porque te juro que nos han sorprendido un montón con cosas que ellos mismos lo resuelven. ¿no? Lo resuelven, sí, o sea, ellos también tienen la capacidad para crear y resolver como todos, ¿no? O sea, solo no han tenido tal vez tanto acceso a las herramientas. ¿Y crees que entonces ellos sí tienen ese conocimiento de que hace falta ese input, digamos, de esos 0 a 6 años
¿O crees que también requieren de como una campaña de educación para hacerles entender de que sí existe un problema, de que si de los 0 a los 5 años no se le da las herramientas adecuadas a sus hijos o a sus bebés, pueden que no tengan las habilidades necesarias para poder, pues, no sé, como que sobresalir en un futuro? Es una campaña, ¿cómo lo ves? Yo creo que todos necesitamos eso. O sea, yo te estoy hablando que cuando yo entendí que el cerebro se desarrollaba esto tan rápido, yo tenía 25 años, estaba en una maestría en Colorado, en una beca Fulbright, o sea, y era totalmente ignorante sobre este hecho, pues, ¿verdad? O sea, y mamás de diferentes estratos no saben porque no hay un manual, porque todo el awareness de la educación empieza cuando entro al colegio, ¿no? Entonces, entendemos muy poco sobre el desarrollo humano, sobre cuándo es que suceden las cosas. Entonces, en general, todos necesitamos ese awareness, pero para que afinidad o el desarrollo del niño llegue a potenciarse, no es necesario. En realidad, la mamá empieza a ver que, entiendo mejor, me siento más calmada cuando empieza a llorar, o entiendo por qué empieza a tirar las cosas. O sea, yo creo que no es necesario. Lo que es necesario es entender que el padre de familia es tu herramienta para llegar a potencializar al niño. Ok, Y entonces parte de lo que es muy importante es hacerlos sentir a ellos acompañados y responder a las necesidades de ellos como humanos y como padres de familia, claro, más que imponer como necesitas saber claro. que esto es importante y como que ser esa como maestra regañona, ya sabes, es Claro. como, más como construir una relación con ellos. Confianza, porque Confianza, sí. Andriana, y tal vez me lo confirmas, pero creo que ese es uno de los retos y problemas que tenemos muchos, especialmente bueno, hablemos de Guate, pero creería yo que muchos creemos que tenemos la solución para un problema que nosotros nunca lo hemos vivido. Entonces creemos que sí, no, fijo, con una aplicación de inteligencia artificial, fijo, lo resuelven, pero nunca o muy pocas veces la gente se pone en los zapatos del usuario, se va a vivir con ellos, entiende completamente y dice, no, ellos no tienen, mejor usemos mensajito, como tú lo manejas también en la Afiniata, o sea, si se quedan sin datos, ok, hay una solución, pero realmente sentarse con ellos, ponerse los zapatos y entender el contexto para que tu propuesta sea mucho más valiosa a algo que tú crees que funciona. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo resolviste al momento de crear Infiniata que que ha logrado esta adopción tan fuerte en los usuarios? Yo creo que ese es como el elemento, como tú como, yo digo que ser emprendedor duele y duele por una razón, que es que el ego tuyo Mm, lo tenés que dejar, o sea, sí, porque, porque estás equivocado la mayoría del tiempo, o sea, le pegas como un par de veces, ¿verdad? Y es entender que lo que tú estás haciendo es para alguien más, o sea, y que tú no tenés la respuesta y está bien no tener la respuesta. Y hay un libro que se llama Don't Make Me Think, que es ok, sobre cómo el usuario en realidad no quiere pensar, o sea, no sé, como no se la pongas difícil. claro, Pensar en el proceso y hacerlo lo más fácil para ellos. Y sí, eso es como, yo creo que ese es uno de los ingredientes más importantes por los cuales hemos tenido cierto éxito, digamos, en el que siempre estamos enfocados en cómo podemos construir una mejor solución para nuestro usuario final. claro, Que imagínate, nosotros tenemos diferentes capas porque, bueno, no me voy a meter mucho en eso todavía, pero nuestro modelo de negocio es B2G o B2B. Entonces ok, tenemos un cliente que está diciendo como, quiero que mi programa sea como tal. Después tengo al papá, que es quien hace la actividad. Y mi usuario final al que quiero impactar es el niño. Entonces, tengo como diferentes stakeholders a los cuales tengo que saber y a veces hemos perdido la perspectiva y ese es un reto súper grande cuando tenés mucha bulla como de, al final si el usuario, si el papá no te utiliza, no importa, pues no vamos a impactar al niño. Entonces, tenés que empezar a hacer ciertas decisiones. claro. Mira, interesantísimo esa y que lo mencionaste. Antes de entrar y si me puedes explicar tu modelo de negocio, contanos ya qué es Afiniata. O Eso sea, sí, mira, no habla. Pues cada, afinidad, no, pues afinidad es imagínate que cada papá en el mundo tuviera su propia tutora, su propia maestra en casa, explicándoles cómo potenciar el desarrollo de sus hijos durante estos primeros 6 años. Entonces,
Eso es lo que es Afinidad, es una amiga, una tutora para los padres de familia a través de Facebook Messenger y ahora WhatsApp también, que los guía con herramientas para que sus hijos logren su máximo potencial durante estos primeros años. Entonces les da tips, les da actividades que pueden hacer en casa, con materiales sencillos, y la idea es ir desarrollando todas las habilidades cognitivas, socioemocionales y motoras de sus niños durante estos primeros 6 años. Es interesante. ¿Y lo estás manejando por medio de inteligencia artificial o es machine learning o ambas? Las dos, las dos. Ok. Para que entremos un poquito en el detalle del producto, digamos que es muy sencillo, el papá entra a un link a una chat como si tú y yo estamos conversando por WhatsApp. Es un chatbot, entonces empieza a conversar con el padre de familia. Ahí utilizamos Machine Learning en la parte de NLU, digamos, para reconocer qué es lo que el papá nos quiere decir, ¿no? A veces nos preguntan por qué no gatea, por qué no camina, entonces tenemos una parte que hace reconocimiento de intenciones. Y luego, en la parte que somos como muy fuertes es en recomendar, porque eso es la otra cosa como tan fascinante de los humanos. Todos somos diferentes, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros años se ve mucho. Hay niños que tú dices, ala, pero él no habla, pero es un crack. O sea, hay niñitos que en el monopatín y son súper diferentes, ¿no? Entonces, la idea del aprendizaje y de utilizar la inteligencia artificial es crear contenidos personalizados que se adapten a las necesidades del niño, porque no necesitan todos aprender a gatear al mismo tiempo, ¿no? O todos aprender a reconocer a sus familiares. Entonces, ahí es donde nos especializamos en la parte del machine learning, en crear algoritmos de recomendación que se adapten a los diferentes patrones de aprendizaje de los niños. Wow. Y eso es mientras más usuarios lo usen, pues obviamente más información recabas y más información recabas, más data tenés y por ende Exacto. ya, en este caso Afini aprende. Exacto. Afini aprende sobre, no solo sobre la cantidad de usuarios, sino sobre, entre más la mamá lo utiliza, digamos, y vamos conversando con él, o más nos da feedback. Por ejemplo, nos dicen muchas veces, a mi hijo le encantó, o sí pudo hacer esta parte, pero le tuve que ayudar en esta otra. Entonces aprendemos insights de también la conversación que estamos teniendo con el papá. Claro. O la mamá. ¿Y cómo validaste este negocio? O sea, mira, lo que creo que tengo una misconcepción aquí, que es como tú comenzaste esto porque encontraste este problema en un área rural, creo yo que es un proyecto social, pero no creo que es únicamente un proyecto social, sino que también funciona pues para cualquier niño que quiera pues aprender a aprender, ¿verdad? Y que los papás quieran ayudar a su hijo a desarrollar esas habilidades. ¿Es correcto esa premisa? 100%, 100%, y así nació, como que empezamos con nuestro enfoque era que fuera accesible a la mayor cantidad de personas. Y sabemos que todavía no somos accesibles tal vez para una persona que no sabe leer y escribir o una persona que no tiene acceso a un celular. Pero poco a poco hemos ido trabajando en más soluciones que lo hacen más accesible. Y sí, tenemos, o sea, para cualquier familia. De hecho, nos utilizan familias en todo el mundo y de diferentes demografías, de diferentes backgrounds. Interesante. Y ahorita estaba viendo que también ya estás introduciendo nuevos idiomas para poder atender personas. ¿Cuál es tu usuario ideal de Afinidad? ¿Quién es esa persona? ¿Qué características cumple o cómo lo tenés visualizado como para saber el mercado que existe alrededor del mundo o es cualquier persona que tenga hijos? No, son padres de familia. Bueno, ahora tenemos desde embarazo hasta los 6 años. La verdad, la mayoría de nuestros usuarios son mujeres, porque la mayoría de nuestros usuarios están en Latinoamérica por el momento y pues es la cultura de crianza. Nos encanta que ahora estamos viendo más papás más involucrados, pero como 95% son mamás. Y, y nosotros decimos que tal vez es como el blue collar de Latinoamérica, familias que pues están, no sé, trabajan en un call center, secretarias, y también ahora estamos haciendo muchos partnerships con programas que trabajan en áreas rurales, que también están dando como acceso a recursos adicionales y apoyos adicionales cuando la familia es un poco más rural y necesita más de ese apoyo. Entonces,
digamos que el bulk de nuestros usuarios son mamás con niños entre 0 y 6 años, que son, digamos, más o menos han alcanzado secundaria o un equivalente a eso. Y, y pues son, no diría que tech savvys, pero saben utilizar WhatsApp, digamos. Claro. Eso es como un gran... ¿Y crees que parte de sus problemas o retos que tienen tu audiencia es el tiempo? O sea, el hecho de que yo utilice Afiniata o Afini es el hecho de que me vas a ayudar a mí a educar a mi hijo de una manera fácil y rápida, ¿verdad? Y que no requiera yo de ir a un lugar sino que lo puedo hacer en mi casa, tal vez regreso al trabajo y lo hacemos juntos. ¿Crees que son esas características hacia ese mercado? De todo, hemos visto que nos usa mucho mamás que trabajan y mamás que se quedan en casa, digamos. Y como que creemos que nuestra propuesta de valor va enfocada en 3 cosas. Primero, me siento acompañada, ¿no? A veces la maternidad es bastante solitaria, sobre todo en los primeros años, entonces me siento acompañada de que puedo preguntarle 24/7 a alguien qué hacer, digamos, cuando tengo una duda. Segundo, fortalezco la relación con mi hijo y me siento mejor mamá o papá, ¿no? Porque paso más tiempo dedicándole a jugar o a su desarrollo y entiendo Claro. por qué es que es importante hacer esto. Y sí, tercero, el tiempo, digamos, por supuesto yo puedo ponerme a leer, mira, yo aquí tengo este libro que me lo he leído, pues, ¿verdad? Tiene 3,000 páginas, pues, ¿verdad? Y justo es del desarrollo de, o sea, entonces lo que nosotros hacemos es condensar todos esos Claro. inputs en cosas rápidas de digerir, y que además aquí te hablan con palabras súper sofisticadas y en cambio nosotros te explicamos como, mira, ahorita tu bebé mira mejor patrones, contrastes, cosas así, muy fáciles de digerir, entonces eso creo que es lo importante. Interesante. Mira, terminando de concluir lo que es Afinidad, entonces es un servicio 24/7, ¿verdad? Porque obviamente es atendido por un chatbot que tiene inteligencia artificial y machine learning. ¿Y el modelo de negocio, yo pago, es gratis o cómo funciona para el usuario? Tenemos una versión gratuita en la que el contenido es un poco más limitado, tú recibís una actividad por semana y algunos tips, y luego tenemos un modelo de partners. En esto hay una institución en el cual hacemos un partnership, entonces te estoy hablando de, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Perú es uno de nuestros partners. Y entonces hacemos una versión personalizada para ellos y ellos invitan a las familias a las cuales tienen relación, por ejemplo, en ciertas áreas que son las familias más vulnerables y ese modelo nos encanta porque logramos llegar con la ayuda de un partnership a familias vulnerables. Entonces adaptamos a sus necesidades y ellos obtienen insights. Entonces es súper interesante porque hacemos esta triangulación de la familia, la tecnología y los servicios que están en campo y entonces nosotros les damos insights de, mira, de acuerdo a la conversación que yo estoy teniendo con esta familia, este niño parece estar un poco retrasado en su área motora. Por ejemplo, tiene 3 años y aún no camina. Entonces ya ellos intervienen y pueden focalizar sus recursos limitados en las familias que más lo necesitan y están utilizando la tecnología para Interesantísimo. Sí, porque antes ellos tenían que ir en casa. Exacto. Claro. Ok. O sea, tú lo que hiciste fue como que escalar ese modelo de como que approach, ¿verdad? O sea, cómo una persona que trabaja en el Ministerio de Salud puede alcanzar a 10,000 familias. Sí se puede en 7 años, pero ya con Afinidad va a poder atenderlos porque obviamente se van a enfocar en los que realmente necesitan la ayuda. Sí, digamos, puedes tener en tu región 10,000 familias y 8,000 las alcanzas con Afinidad. Y de esas 8,000, 100 necesitan que no les hayas puesto vacunas y así, y entonces ellos son muchísimo más eficientes, ¿verdad? ¿Y esto te diste cuenta como un resultado de este buen trabajo o ya lo tenías pensado, planeado al momento de crear Afinidad? O sea, ¿creíste, bueno, fijo, esto también va a ayudar a esto? ¿O fue como que, mira, ya tenemos tantos usuarios que ya le podemos dar insights e información a estos ministerios? No, digamos, por eso incluso se llama Afinidad. Como que sabíamos que queríamos que fuera accesible, entonces un modelo que no fuera como tan difícil para el usuario, digamos, si cobrábamos muy caro, cosas como esas, sabíamos que íbamos a tener menos accesibilidad para las familias.
Entonces siempre fue pensado como en cuanto a la data, pero ese también ha sido uno de los grandes retos, porque, ok, ya tenés un montón de usuarios, tenés un montón de data, ahora ¿a quién le das la data? Claro, Quieres mantenerte en tu misión y que no te va a desviar, ¿no? claro. Entonces, diría que un poquito de las dos. Ya teníamos planeado un business model que fuera escalable y que fuera alrededor de la data, pero en el camino fuimos pivoteando como quiénes iban a hacer esos partnerships que encajaran con nuestra visión. Entonces, Afinidata provee, entonces, como membresías, digamos. O sea, se podría Ujú. decir que el modelo no es membresías, pero también ofreces la data a, pues, empresas que te las quieren comprar, digamos, o que quieran utilizarla. Sí, son partners de implementación, entonces son programas que antes lo hacían en persona, se llaman pues home visitors o visitas, digamos. Entonces lo que hacían eran ir de casa en casa dando el servicio y con nosotros pueden llegar a muchísimas más familias y de todas maneras siguen haciendo sus visitas, solo que más centralizadas, ¿no? Interesante. Y entonces no lo vendemos como a cualquier empresa, sino a partners que tenían programas en sitio. Claro. Mira, y qué interesante porque tu negocio lo creaste de ese insight que encontraste, ¿verdad? O sea, te acercaste con esta niña pues te lo dice, decís, ok, después lees este libro, te das cuenta de la sinapsis, te empezás a empapar y de a base de esa investigación que cuando quisiera saber cuánto tiempo te llevó, o sea, desde el momento que recibiste el insight hasta que ya dijiste, ok, listo, ya creo que ya estoy lista para empezar a desarrollar ese startup, ¿cuánto tiempo fue? Fue un montón en el sentido de que yo era como súper geek me la pasaba leyendo, y era sobre todo, ¿no? Sobre desarrollo humano, porque no soy neurocientífica, ni psicóloga, ni nada de eso. Después sabía de tecnología, pero ya para meterme a utilizar tecnología de machine learning, inteligencia artificial. Entonces, después de chatbots, ¿no? Y después del modelo de negocio. Entonces, incluso en ese orden fue como fue bastante tiempo mío, horas, digamos, de leer mucho, de los diferentes temas, pero lo que yo hacía mucho era como leía y probaba. Ok, Entonces, bueno, empecé a leer de neurociencia y actividades y no sé qué, hacía talleres con mamás y veía como que qué hace clic, ¿no? Después empecé a leer sobre tecnología, machine learning, no sé qué. Un amigo en Startup Chile me enseñó a programar y yo me puse a programarlo. No era lo más cool, pero yo pero veía cómo la gente lo utilizaba. claro. Y entonces diría que en tiempo no fue tanto, sino en horas Claro, de al principio dedicarme. Ya después, pues obviamente fue mucho más rápido, empezamos a conseguir un equipo, mentores y, y diferentes oportunidades que nos abrieron las puertas mundialmente. Entonces, sí. o sea, tú cuando obtuviste el insight de la chica, de la niña, ¿tú inmediatamente dijiste, ok, listo, yo puedo empezar a desarrollar algo? ¿O fue ese insight, ese libro, y poco a poco te fuiste metiendo a estas investigaciones y dijiste, ok, podemos llegar a crear una plataforma que le provea este recurso a estos papás? ¿O ya lo tenías en mente desde el principio como para empezar a programar y empezar a aprender de inteligencia artificial y todo esto? No. Probamos, mira, cuando tuve el insight y después vine la maestría, empezamos de hecho como un programa de radio. Ok, Después, y pivoteamos eso. Después probamos con puros mensajitos de texto, digamos, sin inteligencia artificial, sin ese feedback. Entonces, no, probamos como muchísimas cosas, pero rápido. Probamos, o sea, te digo, cuando te digo rápido, eran 2 semanas, ok, un mes máximo, ¿me entendés? O sea, probábamos, aprendíamos y next. Y yo siempre estaba como buscando el insight del mercado. Cuando decidimos hacerlo en Facebook Messenger y que fuera un chatbot y todo este rollo, fue porque las telcos cambiaron sus modelos de negocio, de que ya te ofrecían los paquetitos que incluían Facebook Messenger y WhatsApp ilimitado. incluido. Ujú. Entonces siempre era como buscando el insight de lo que estaba pasando, más de lo que nosotros creíamos y, ok, pensamos que la radio es un buen coso, armemos un mini podcast, Piloto, ajá. hagámoslo y veamos cómo reaccionan. Entonces ya ahí vamos encontrando como por dónde, ¿verdad? Claro, y eso es lo que más admiro. O sea, al final creo que esa resiliencia
o sea, creo que tú estás enamorada como que del problema y eso hace que cualquier solución, o sea, que no tenga relevancia si tu solución esta no sirvió, pasas a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, porque al final lo que tú quieres es ese objetivo, ¿verdad? De resolver ese problema, ya sea con o solución A, B o C. Entonces, eso hizo que llegaras ahorita a lo que tenés por estar probando y creo que es algo que es un gran aprendizaje para todos aquellos que a veces se enamoran de una solución, digamos, Ujú. y que no quieren cambiar. No, pues que no, mi app, no, esa app la tengo y le invertí $10,000 y al final dices, no, brother, tuviste que haber validado antes de invertir esos $10,000 porque muy probablemente eso no va a funcionar, vas a tener que cambiar y estar pivoteando. Esa palabra es vital. O sea, creo que lograste pivotar de todas las maneras posibles hasta llegar a algo que realmente el usuario está dispuesto a usar. Y yo creo que tú diste como en el punto clave en el cual yo estaba reflexionando mucho, como para mí la clave fue que yo escogí algo más grande que yo. A veces en las entrevistas me dicen como, no había escuchado a ti, pero se había escuchado a Finiata. Y yo digo, qué bueno, ¿sabes? Porque a mí no me importa si soy yo quien logra que todos los niños del mundo tengan el acceso o mi siguiente generación. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero es más importante la misión. Entonces, te ayuda con lo que te decía del ego, porque al final uno como que le duele de, ay, hice mi podcast, hice todo mi esfuerzo y no funcionó. Pero si la cosa que tú tenés es como tan grande, puedes dejar ir tu ego un poco Ujú, más rápido. ujú. Sí, sí, obviamente eso, o sea, es el qué, ¿verdad? Y el cómo ya lo Ujú, resolves. O sea, y eso creo que cada uno debería tener su propio qué y ya el cómo pues lo vas descubriendo en el camino, ¿verdad? Y ujú. eso creo que esa es una de las cosas que tenemos que incentivar a los jóvenes o a la gente que está escuchando, es a buscar ese qué y identificarlo, plasmarlo, apuntarlo y al cómo ya vas viendo en el camino cómo lo vas resolviendo, pero que tengas esa como esa hambre. Y yo no sé si tú, pues no sé si has escuchado esta palabra del famoso BHAG, como que el Big Hairy Audacious Goal, que es esta meta que te da hasta miedo, ¿verdad? Que cada uno debería tenerlo. Dicen los libros que deberías de tener un BHAG personal y un BHAG en tu empresa, que cuando lo leas hasta te dé un poco de miedo, pero que sea lo suficientemente interesante como para que te emocione, Sí, ¿verdad? absolutamente. Y también tengo que decir, porque a veces uno le dicen como, pero es que encontrar tu por qué, encontrar tu pasión, y uno como, pero ¿qué? Yo no la encuentro, o sea, no sé, hasta es como presión encontrarla. Y yo digo, yo no supe que esta niña y todo esto hasta después de mucha introspección, como un poco como escucharse a uno mismo, pero no es como que la historia te venga tan clara, ¿verdad? Esto que yo cuento como la historia un poco ordenada ahora es después Sí, de mucho pitch practice y todo que la descubrí. O sea, no se sientan como presionados si no tienen como muy claro, claro. sino solo es como que dejar que la vida, el destino, lo que querrás, te utilice como instrumento y por ahí va a llegar, ¿verdad? Sí, sí, pero te tienes que mover. O sea, creo que eso Ajá. es, o sea, que siempre te estés moviendo. Cada día estoy leyendo un libro que se llama Build to Last. No sé si lo has Eso, escuchado. sí, es el Va, libro excelente. y para mí es de los mejores libros, o sea, yo leí, siempre digo que es el mejor libro que he leído porque cada libro que leo me impresiona, pero habla de las historias de 3M, de Johnson Johnson y todas estas empresas pues supervisionarias, de que muchos de los productos actuales, los más populares, fueron causados por un stumble, o sea, que ellos no sabían hacia dónde iban y pues de la nada surgió esta cosa, la resolvieron y ahora son las curitas, ahora es el masking tape, ahora son los post-it, que nunca existieron bajo un plan. Sin embargo, ellos estaban moviendo y probaban y Ujú, experimentaban y validaban, pivoteaban. Todo lo que tú estás haciendo, lo que hiciste para llegar cabal a esa afinidad. Digamos, llegar a esa curita, llegar a ese post-it, pero esos, volteas a ver para atrás y dices, ok, ¿cuánto probé? ¿Verdad? ¿Cuánto espacio me dejé yo a mí como Adriana de experimentar? ¿Verdad? ujú. Y no decir, no puedo, mejor no. ¿Verdad? Sino que tenías tan claro el qué, que el cómo lo fuiste resolviendo. Entonces, y eso suena un poco como medio, pero es impresionante lo que te puede servir tener esa mentalidad de probar y experimentar. Sí, y hay metodologías para hacerlo más rápido. Por ejemplo, pues está todo esto de las hipótesis, una herramienta que Lean nos ayudó Startup. muchísimo, ajá, Lean Startup, sí, claro, pero bueno, yo no le puse nombre, pues, ¿verdad? Después ya fuimos como sofisticándonos, digamos, pero hay una herramienta que se llama Strategizer, Mm, que es como, no sé si la has utilizado, sí, pero tú vas probando hipótesis, hipótesis, hipótesis y ya lo haces de manera más ordenada, entonces cuesta menos,
pero sí, es de probar y probar y probar y saber que digamos, vas a estar equivocado o tal vez no, ¿verdad? Y no es algo personal cuando tal vez no le diste a la primera, ¿verdad? Sino, ok, está bien equivocarme, sigamos a la siguiente Claro, hipótesis, ¿verdad? sí, interesante, gracias. Es difícil porque Sí, uno es difícil. pone su alma en eso. Pero yo creo que tu alma debería estar como que en el problema y Sí. que te estés tan enamorado de que lo quieres resolver, o sea, que no importa, va, no funciona esto, avancemos, ¿verdad? Ujú. Y eso es algo vital. Va, ahora, Ariana, me encantaría saber, tú estos premios, digamos, el premio de la ONU, pues estas becas o todo esto que has estado, pues digamos como que hitos interesantes en la carrera, ¿fueron a base de tu primer proyecto como Afinidata o Afinidata fue un resultado de estos hitos que has logrado, como la beca, el premio de la ONU y demás? No, bueno, la beca fue algo personal, digamos, que me la gané y vine a estudiar. Ahí no existía Afinidata, yo estaba pensando que, como te dije, iba a ser esta escuela de tech y etcétera. Después, lo que sí, bueno, empezamos Afinidata y el primer bueno, la primera aceleradora, esa es una aceleradora de negocios en la que participamos, fue en Startup Chile. Yo diría que algo que a mí me ayudó mucho fue que esa invitación de entender el problema y todo, y también estar acá como en un país que digamos como que es un poco más global. Yo sí acepto que yo empecé desde aquí, desde Colorado, como con una visión global. Yo tenía esta hambre de si voy a hacer algo que sea para todo el mundo, no quería que no fuera algo escalable y ahí es donde yo me enamoré de la tecnología, la verdad, porque yo sentía que era ese medio para llegar a miles de familias del mundo. Entonces, la primera startup en la que participé, aceleradora, en la que participamos fue en Startup Chile. Y de nuevo nos ayudó como en esta visión global de habían startups de todo el mundo, era un ecosistema súper fuerte, Chile le apostó un montón a las startups, o sea que tenías que ser tech oriented y todo eso. Y eso lo ganamos cuando ya existía parte de Afinidad, o sea, habíamos hecho estos pivoteos de radio, de SMS, ya teníamos como una web y etcétera. En Startup Chile empezó a hacer lo que es hoy, digamos, pero de que es un chatbot y etcétera. Y luego ahí crecimos como a unos 5,000 usuarios y después aplicamos a un fondo de inversión de UNICEF en el cual participaban como 7,000 empresas, se lo dan a 13 empresas en todo el mundo cada año y nosotros fuimos la primera en Guate en ganárnoslo. Entonces, fue como súper emocionante porque además te hacían pensar en todo tu plan de negocio, qué es lo que ibas a hacer con esa inversión. Me tardé como 2 meses llenándolo porque son preguntas difíciles, pero la verdad importantes porque tenés que saber qué vas a hacer, ¿verdad? Sobre la tecnología. Ya teníamos mucha de la tecnología, mucho del contenido, y entonces nos lo ganamos y ahí la verdad ese sí fue como una aceleración súper grande porque pude formar un equipo, pudimos construir un producto mucho más avanzado tecnológicamente y a partir de ahí nos empezamos a ganar premios de una aceleradora en Suiza, la mejor startup de Guate, nos fuimos a Colombia, quedamos entre las 9 mejores startups de Latinoamérica, nos íbamos a Suiza, pero después llegó la pandemia, ¡Hala! nos ganamos el Public Winning Award de todas las empresas del mundo, digamos. El gobierno de Abu Dhabi nos invirtió dinero porque también está en una solución de primera infancia. Acá en los Estados Unidos quedamos entre las 20 soluciones más innovadoras de primera infancia en el mundo. Esa ha sido una de las experiencias más locas porque yo admiraba mucho una compañía que es una app muy parecida a Afinidata, digamos, en que es una app, y ellos habían tenido como 20 millones de dólares, suponete, y estábamos en el mismo programa. Y ahí fue cuando dijimos, ok, estamos en las grandes ligas, Claro. inversionistas acá, ruedas de negocio, prensa, o sea, como que después del investment de UNICEF, creo que ese sí nos aceleró como a otro nivel. Y contame un poquito de ese programa de UNICEF, o sea,
te enteraste de ese programa, dijiste, ok, apliquemos a pesar de que puede ser de que no, ¿verdad? Le voy a invertir muchísimo tiempo. ¿Qué características tenías tú que crees que hizo que ganaran en UNICEF? Mira, yo siempre pensaba como, tal vez como empecé acá y me rodeé mucho como del ecosistema de inversionistas en los Estados Unidos, como que decía, ya me destruyeron, porque, o sea, cada vez que yo pichaba era como, ¿qué? No te entendemos, ¿cuál es el modo? Entonces, yo decía, bueno, ya no da más, ¿verdad? Entonces, siempre buscaba programas o inversionistas globales, como que nunca me fui a los mercados locales, digamos, de Centroamérica, ni siquiera en Chile buscamos inversión o capital, ¿no? Entonces, leí sobre el programa de UNICEF y aplicamos. Lo que creo que nos ayudó mucho, primero tener un modelo como validado. Ya teníamos 8,000, 10,000 por ahí usuarios, Usuarios, ok. que lo estaban utilizando, teníamos súper buenas métricas de uso, ya teníamos la tecnología súper avanzada, y después tener algo claro como de por qué éramos diferentes a las demás soluciones y qué íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a hacer si nos invertían, no? Bueno, ¿y tenías planeado qué hacer con esa inversión? O sea, sí lo Sí, tenías claro. ¿Y qué iban a hacer con esa inversión? O sea, mira, volver más robusto el producto. sí, mira, eso fue súper difícil de llenar porque además te pedían métricas, así exactamente como si el outcome, como que cuál es el outcome, cómo lo vas a medir, cómo lo vas a reportar, etcétera. Y ese fue un súper buen ejercicio. Entonces nosotros teníamos por cada quarter qué vamos a hacer, las tareas, los milestones y cómo lo vamos a medir. Entonces teníamos, por ejemplo, vamos a hacer un algoritmo más robusto, pero para eso necesitamos data de entrenamiento de X cantidad de usuarios. Entonces, en el primer quarter vamos a conseguir 5,000 usuarios más y vamos a pedir data ABC y así, ¿verdad? ¿Y qué íbamos a hacer? Era robustecer nuestra base de usuarios y robustecer nuestro algoritmo de inteligencia artificial para que empezara a ser como mucho Claro. más personalizado el producto. Interesantísimo. ¿Y ellos te pedían alguna participación o era, o sea, no solo te lo daban por el fin de que se tuviera ese impacto? No, tenías que ser open source, parte de tu solución tiene que ser open source. Y entonces volvimos una parte de la tecnología open source, digamos, Pero ¿qué significa que cualquiera puede código venir, abierto. Sí, que cualquiera lo correcto. puede copiar o cualquiera puede venir a agarrar? Cualquiera puede utilizarlo bajo ciertas licencias y digamos, ese fue otro reto, pues, ¿verdad? Porque ahora le tenés que añadir que sos una empresa social, que sos una empresa de tecnología de punta y que sos una empresa de open source, o sea, pero sabes, como que cada vez esos retos nos llevan a ser, tengo que mejorar, porque ahora alguien puede utilizar esta parte de mi código, si Ujú. quieren. Entonces tengo que pensar en qué más construir para Claro, porque seguir cualquiera, generando valor. claro, y cualquiera, o no cualquiera vez, pero alguien que quiera aplicar el mismo modelo puede decir, ah, vale, voy a agarrar afinidad a este pedazo, y si nunca innovas, pues vas a ofrecer el mismo servicio que ellos, Exacto, literalmente. exacto. ¿Y eso lo hace UNICEF por ese propósito de que tú mejores o lo hace con el fin de que tenga más impacto, que se tenga más impacto? Digamos que, por ejemplo, Red Hat es una empresa multimillonaria que está, o sea, public trading, que es open source. Entonces hay todo un modelo, es como todo este rollo de las bitcoins y criptomonedas, o sea, es como una Blockchain, ajá. filosofía, digamos, en el sentido de que em, tú liberas tu código y las personas pueden hacer uso alrededor de eso, pero hay modelos de negocio que puedes construir con el open source y UNICEF lo hace como para hacerlo solo como un digital public good que Claro. cualquiera podría utilizar y invertir en empresas que quieran ser pues abiertas y generar comunidad y que no dependa como de una sola empresa seguir avanzando. Claro, no, y que tienen toda la razón, pues, o sea, cuando ves este juego como algo infinito, no, Exacto. no estás con cosas de que no quiero que nadie se entere, porque al final querés resolver el problema. Entonces, si Ujú. alguien más te puede ayudar a resolver el problema, pues mejor, ¿verdad? Sí,
sí. Interesantísimo. ¿Y qué crees cuáles son los retos, especialmente viendo tú la comparación entre Estados Unidos, que estás en Colorado, y en Guatemala, porque tenés conexión con Guatemala, pues has trabajado con gente en Guate? ¿Cuáles crees que son los retos que nos enfrentamos nosotros en Guatemala para poder sobresalir y poder desarrollar una startup como Afiniata, pero alguien basado local aquí en Guatemala? Yo creo que son retos como de, así que tu podcast creo que es maravilloso en ayudar a esto, que es como, solo a veces no estamos tan expuestos. Yo creo que parte del por qué yo me atreví a aplicar una inversión global o eso es porque yo estaba como muy expuesta aquí a ver ejemplos de gente que aplicaba a inversionistas en Silicon Valley, digamos. Entonces, entre más expuesto estás, como que se te quita un poquito el miedo. Igual Machine Learning, inteligencia artificial, es algo que está aquí, que llegó para quedarse, todo, o sea, es la cuarta revolución industrial Sí. que le dicen. Y creo que el reto es, hay muchos recursos, todos los podemos leer, y etcétera, pero si no estás expuesto a eso, te da un poquito más de miedo y te vas por como negocios más tradicionales, por lo que conoces, ¿no? Que es natural del ser humano. Entonces, creo que el reto para que más startups de Guatemala sobresalgan es la exposición a más de estas oportunidades y tecnologías, porque hay mucho talento y es más como la educación y el acceso a ver que, ok, yo también podría hacer eso, pues, ¿verdad? Claro, claro, sí, y eso es lo que queremos hacer cabal con el podcast y los eventos, que es cabal a preparar esa tierra para gente que aspira a emprender en tecnología, venga y que conozca a una Adriana y que le pregunte, mira, ¿y cómo hiciste? Pues yo así, ¿verdad? Así se puede, ¿verdad? Es factible, no es que yo vengo de otro planeta y que me pasa algo, me pasaron milagros, sino que es esforzarse, es entender de que se puede, te va a llevar tiempo, pero con que tengas bien claro ese qué, como te dije, pues el cómo ya lo vas resolviendo, pero crear esos espacios en donde se crean esas sinapsis, como tú le decís, esas uniones de neuronas, ¿verdad? En donde, ok, se crean esas ideas nuevas, ¿verdad? Pero porque tuve ese contacto, tuve ese input con Adriana que me vino a contar cómo ella lo hizo, ¿verdad? Entonces como que creería yo que hace falta eso y espero que en conjunto lo podamos resolver. Por supuesto. Sí, mira, yo acá en Denver me iba a todas las cosas de Startup Week, no sé qué, y a veces era la única, pues, por ejemplo, mujer, ¿verdad? En cosas de Machine Learning, no sé qué. Pero el tú invertir como emprendedor en conocer y leerte los 1000 pop, o escúchate si te gusta escuchar, leer, si te gusta leer, o sea, no es como one recipe, pero el exponerte tú hasta cosas que no sean. Por ejemplo, yo me leo de metafísica y Ok, cosas así, filosofía, y a veces las ideas vienen de otra cosa que nada claro. que ver, el universo, lo que te guste, pues, ¿verdad? Entonces, exponerte a tanto conocimiento como puedas, te empieza a generar ideas y clics. Sí, y tú estuviste en los Startup Weekends de aquí de Guate. No, la verdad que no, nunca estuve Sí, en... fueron eventos interesantes que lastimosamente pararon, pero eran esos fines de semana en donde te encerrabas viernes, sábado y Ujú. domingo para crear una idea de negocio. Buenísimo. Pues creo que No, sí, sí, cabal. sí los conozco porque pues en Chile estuvimos, pero justo como júntate con más emprendedores, exponerte al ecosistema es lo esencial, creo yo. Claro. Mira, y el hecho de que no sé cuál es tu visión, hacia dónde va Afinidad, digamos, en qué parte de tu proceso o tu roadmap te encontrás ahorita y hacia dónde vas. Pues mira, la verdad es que estamos súper, súper agradecidos de que hemos tenido un crecimiento exponencial o sea, llegamos del 2020, perdón, el 2019, cerramos con 30,000 usuarios y el 2020 llegamos a 80,000, 100,000 usuarios. Teníamos en el 2019 cero revenue, sino o sea, un revenue como súper insignificativo y ahorita ya estamos llegando a 1,000,000 en revenue, o sea, sí hemos tenido un crecimiento exponencial y yo creo que estamos como en esa fase de escalar. O sea, Claro. ahorita ya tenemos como
diferentes partners que ya no estamos hablando de llevar el programa a un país, sino a 15 países en conjunto. Estamos traduciendo, bueno, el año pasado traducimos al árabe, al inglés, este año estamos empezando a traducir a portugués. Creo que estamos en esa época de escalabilidad y los retos ahí son totalmente diferentes porque ya no es pivotear, ya no es probar tú como el founder, digamos, ya no es una cosa como vas de pasito en pasito, sino que tenés que exponenciar lo que tu equipo puede hacer y, y ahí los retos ya son totalmente diferentes y creo que en esa fase nos encontramos. ¿Y qué hiciste o qué crees que hizo para que tuvieras esos cambios tan radicales de crecimiento de usuarios? ¿Fue más publicidad? ¿Fue mejor servicio que se evangelizó pues boca en boca? ¿O qué crees que fue la clave? Yo leí un artículo que era como one metric at the time. Y entonces como que el 2019 nosotros estábamos así de, ok, tenemos oxígeno para el 2019. Digamos, obviamente primero la parte financiera, buscamos el oxígeno tenemos oxígeno para el 2019 y era pegarle al KPI todos los quarters, ¿verdad? Y era una métrica, como olvídate de todo lo demás. Y para nosotros la métrica era usuarios activos. Ok. Porque sabíamos que si le llegábamos a cierto número, íbamos a poder probar nuestro modelo. Digamos que teníamos una estrategia bastante clara de, ok, primero es un producto súper guau que mantenga a los usuarios. Y entonces probar features y a ver qué hacía que los usuarios se retuvieran. Y ahí estuvimos concentrados en cuántos ganábamos. Y sí, ahí fue una combinación de marketing de crecer el volumen, ¿no? Entre publicidad digital, pusimos features de share, boca en boca, de todo. Y entonces ya sabíamos que, ok, tenemos una base de usuarios, podemos empezarnos a probar con estos nuevos partners y entonces después se fue totalmente opuesto. Cambiémonos a monetizar rápido, porque también eso es un reto cuando tenés este tipo de estrategias, ¿no? Hemos visto muchos modelos en el que seguimos creciendo la base de usuarios y el valor de la empresa. Pero cero revenue. Y después cero revenue, ¿verdad? Entonces, esa es como una tensión bien palpitable en este tipo de modelo de negocios. Entonces, ya en el 2020 fue como un total shift de, ok, ya los usuarios son menos importantes, empecemos a medir cuántos programas, cuántos partners empezamos a enrolar y los usuarios que vienen a través de esos programas. Entonces, creo que ese de one metric at the time de verdad funciona porque si no tu equipo está como muy disperso en qué es importante, ¿no? Claro. Y también tus métricas están basadas en el crecimiento de la gente que lo usa. O sea, no solamente cuánta gente lo usa en el hecho de que se conecte, sino que qué tanto crecen ellos al usarlo. Verá, ese crecimiento de, ok, esta persona pues obviamente está en un punto A, ya está en un punto B, verá, en menos de un año. Entonces sí funciona, porque también parte, creería yo, es que también tienes que justificar que sí funciona, ¿verdad? Ese es un gran reto como un emprendedor social, ¿sabes? Porque, y sobre todo en la educación, un emprendedor social en la educación, porque tenés esta tensión entre que al inversionista, depende de qué tipo de inversionista, pero si es un inversionista, tenés que escoger bien, ¿verdad? Porque si es un inversionista tradicional, es bottom line y si no estás monetizando, vas a tener esa tensión. Claro. Pero yo siempre estaba como, quiero medir impact. Entonces, de hecho, buscamos como partners de research y ahorita tenemos una investigación que va a durar 5 años en el que estamos haciendo research académico, siguiendo a los niños por 5 años y de verdad que viene de esta inconformidad. Tenemos evidencias, papers, no papers, pero mucha evidencia, mucha data que funciona, que los niños progresan, pero no es un third party, ¿verdad? Diciéndolo. Y yo como fundadora a veces siento que pushé mucho en el lado de quiero medir que de verdad lo que estoy haciendo esté generando impacto, pero al final fue muy importante porque creo que el exigirnos eso, o sea, nos pudimos haber quedado diciendo como, sí, generamos impacto, pues, ¿verdad? Y aquí están nuestras métricas que lo dicen.
no hubiéramos podido llegar a otros mercados. Por ejemplo, acá en los Estados es como la primera cosa que te preguntan, ¿y de dónde viene tu contenido? Claro. ¿Qué es que genera impacto? Entonces, el exigirnos llegar a algo que tal vez no necesitábamos nos ha abierto las puertas también. Claro. Interesante, me encanta eso, porque al final creo que es el reto y es lo que también te va a hacer aprender, ¿verdad? Porque tal vez sí, va, listo, fijo, garantizamos que hay una mejora, pero también esos insights que vamos a tener en esos 5 años o esos 3 años nos va a hacer mejorar para los próximos 3 años, ¿verdad? Esa apertura a aprender es clave. Y apertura a exponerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en este research van a ir persona contra afinidad. Ujú. Y en verdad no sabemos, ¿verdad? Obviamente, probablemente la intervención en persona va a ser un poco más poderosa en el sentido de que estás, ¿verdad? Y es parte, de hecho, eso es algo de lo que nos ha ganado muchos partners, que nos dicen como muchas veces las empresas de tecnología no quieren exponer su data o no quieren exponerse porque te da nervios, ¿no? De que al final es un assessment neutral que va a decir como si esto sí funciona o esto no Claro. funciona y cómo qué tanto funciona, ¿verdad? Sí, al final tenés la ventaja de la escalabilidad. O sea, Exacto, eso es tu exacto. valor Y el mega costo. agregado. Y el costo. Claro, pero al final sí se puede llegar a comparar, bueno, pero una persona te puede dedicar más tiempo, digamos, o lo que sea, pero el tener la escalabilidad, creería yo que tal vez, no sé, pero no sé si se podría comparar al 100%, pero se pueden encontrar áreas de mejora en ambas partes. Exacto, exacto. No, y bueno, lo que hemos encontrado es como la combinación es lo más poderoso, pues, Claro. ¿verdad? Y sí, por ahí va. Por ahí. Buenísimo, Andrea. Mira, pues gracias. Me encantaría saber si no nos puedes, además del libro que nos diste de Don't Make Me Think, que tienes algunos otros libros que nos puedas recomendar que te hayan servido a ti, alguien que, pues, que quiera empezar a caminar esta aventura o recurso. Yo, sí, porque yo leo, pero la verdad como que escucho mucho más TED Talks Ok, y podcasts, como que soy más de escuchar que de leer. Em, yo diría que, bueno, estaba leyendo uno de, ay Dios, bueno, yo como soy emprendedora social leo mucho como de hay uno que se llama Factfulness, em, facts. de facts, ajá, como métricas económicas del mundo. Mm, Pero mi recomendación, más que un libro en específico, es que lean o se empapen, digamos, de cosas que no, si yo estoy emprendiendo en e-commerce, digamos, vale un montón de e-commerce, pero léete de otra cosa, porque a veces uno como que se va muy en el tema y nuestras mejores ideas a veces han venido de, como te digo, no sé, una cosa de filosofía. El claro. otro día estábamos leyendo sobre, hay un libro que tengo acá de Stephen Hopkins, Ok, que es como 20 Simple, no me acuerdo el nombre ahorita, pero habla como, no sé, de hoyos negros, suponete. ok. Y es nada que ver. Y, por ejemplo, también hablaba de si la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Ajá, Entonces, como que a veces las mejores ideas me vienen de leer una cosa nada random, que ver. ¿verdad? Claro, Ajá. Y claro. te ayuda a ganar perspectiva, como que a veces digo, la estoy teniendo un súper mal día y leo Ujú. los hoyos negros y es como, soy tan significante, mi problema es tan insignificante Insignificante. comparado con el universo, ya sabes. Claro, Y ya como me dices, gusta. "Nene, se me pasa, ¿no? Eh, Sí, ganas perspectiva. Entonces, claro. esa es mi recomendación. A mí me pasó eso. Yo acabo de leer un libro que se llama Let There Be Water, pues, de la historia de Israel, de cómo abordó el Ujú. problema del agua. Te juro que se me abrieron mil ideas, a pesar de que no era nada de negocio, nada de emprendimiento. Bueno, tenía su filosofía de emprendimiento atrás, pero era la historia detrás de cómo fue que resolvieron el clavo del agua. Y Ajá, mira, o sea, se te abre la mente, porque sí va, o sea, a pesar de que no es un libro de negocios, te enseña la resiliencia y pues la mentalidad de gente que logró sobresalir. O sea, pero interesante, me gusta bastante. ayer justo escuché algo del agua que era un TED Talk, por ahí lo busco y te lo mando para que pero era sobre el agua porque como las era un hidrólogo, las 5 cosas que el agua me ha enseñado y decía como una humildad. Ok, Y la verdad lo aplico mucho al emprendimiento. Una humildad porque si el río no pasa,
no como que es callado, pero todos necesitan del río, ¿no? 2, como resiliencia, porque aunque encuentre una piedra, mira por dónde pasa. Y 3, era como ver más allá, digamos, ver más allá y fluir, ¿verdad? Cuando te encontrabas, no sé, por ahí, etiqueto en el Las LinkedIn. 5 cosas que te enseña el agua, así se llama el video. Sí, ahí te Va, voy a lo voy a etiquetar en buscar. LinkedIn. Buenísimo, Adriana. Mira, ¿hay algún contacto que la gente que está escuchando, pues tal vez tiene algún programa educativo y quiere pues contactarte para implementar afinidad en él, o alguien que te quiera aportar en algo? ¿Cómo se puede contactar contigo? O por LinkedIn o lo que tú quieras. Sí, o si son papás y tienen niños entre 0 y 5 años y pueden ingresar a afiniata.com, dan clic en suscribirse y es totalmente gratis, pueden ahí tener sus actividades, etcétera. Y si son emprendedores o tienen algún programa, a mí me encanta, la verdad, entonces pueden contactarte en LinkedIn, estoy como Adriana Castellanos, y ahí lo reviso bastante y por ahí me han escrito varios emprendedores de Guate y yo siempre me la disfruto. Listo, Adriana. Gracias de verdad por tu tiempo, por lo que estás haciendo, por el impacto que estás teniendo y porque estás de verdad inspirando muchísima gente, especialmente pues en el país en donde naciste, ¿verdad? Que es Guate, y queremos y te vemos, o sea, como alguien que hay que seguir. Así que gracias por tu tiempo y querer compartir esto con todos nosotros y felicidades, No, de verdad. muchísimas gracias a ti y de verdad, pues no somos tan diferentes en que los dos queremos esta misión de potenciar a otros humanos y muchas gracias por la oportunidad. Buenísimo, Adriana. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Pues espero que les haya servido. Pues espero poder tener a Adriana en otros episodios y en algunos eventos presenciales para que puedan conocerla y aprender de ella, platicarle, sacarle la mayor cantidad de información posible para que antes de que se regrese. Pero gracias, Adriana, y gracias a toda la gente que estuvo viendo esto o escuchando esto. Y nos vemos en la próxima. Something is cooking. Barbecue Media.